¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que se encuentren bien. Somos nosotros de nuevo. Luis Gaona, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo todo bien? ¿Y tú? ¿Tú qué tal? Bien, bien, con una propuesta interesante que hizo nuestro querido colega Fernando también, que está aquí presente. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, ansiosos de platicar de esta película. La volví a ver justo hoy, que estamos grabando esto, como hace 2 horas, tal vez. Y hay cosas que me gustaría comentar con ustedes también. La vi hace 3 meses, creo. Tú, Gaona, ¿qué impresiones tuviste a primera vista de la película? Me gustó, sobre todo al principio, creo que empieza como muy fuerte, pasan muchas cosas en muy poco tiempo, es como que siento que es parte de lo que hace que te atrape esta película y pues no sé, después siento que se va como diluyendo un poco. Señalar el título de la película, ¿no? La escapada, la vida fácil, No, ese es y en inglés. En inglés es The Easy Life. italiano el sorpaso o algo así. Película, pues dice ser de comedia y dramática, ¿no? Entonces, yo la encuentro cómica en muchos momentos, digo, no para partirse de la risa, pero hay situaciones muy hilarantes y sobre todo como que van en contradicción con algunas normas sociales que hacen interesante. Hay muchas burlas, yo creo, además hacia muchos estratos de la sociedad, como pueden ser los campesinos o los burgueses o en general la gente que tiene un estilo de vida o una línea de vida bien definida, ¿no? Creo que hay mucha burla alrededor, pero es una burla intencionada, ¿no? Yo creo propio del género. No sé ustedes qué opinan al respecto. Bueno, yo creo que tenemos que situarla también en la época. Es una película del 62, o sea, es una película 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar, pues, que en Italia, pues, dejó muy marcada esta parte del fascismo de Mussolini. Dejó también la Segunda Guerra, pues estragos muy fuertes dentro de la sociedad italiana, ¿no? Entonces, pues el filme, yo desde ese punto de vista, pues podemos ver a una Italia, bueno, fue lo que a mí me llamó la atención desde el primer momento en que vi las tomas, a una Italia que estaba pues renaciendo, ¿no? De las cenizas que había dejado la guerra, a una sociedad pues muy dividida, ¿no? Digo, ahorita sigue igual de dividida, pero las diferencias de los estratos sociales pues también es muy marcado ahí. Creo que si bien el personaje principal pues no, bueno, los dos personajes principales no representan del todo al italiano, ¿no? Ahí todavía vemos a Duques, al señor cuando intenta entrar al baño, por ejemplo, ¿no? Todavía tenemos esas diferencias sociales. Y pues bueno, vemos a una Italia también pues muy hermosa, ¿no? Siempre ha sido un destino turístico importante, pero en esas tomas que vemos pues es impresionante ver que aún sigue siendo un lugar cosmopolita para ir a visitar. Y yo creo también que, como tú mencionas, Fer, pues es una Italia de la posguerra, pero creo que también aborda como temas que creo que anteriormente habíamos mencionado, como son los del feminismo. Ahí vemos claramente un machismo marcado, sobre todo en las escenas de la familia, ¿no? Que cada quien quiere como que llevar a cabo su rol. Y también vemos que empieza a haber como mucho liberalismo, no sé ustedes Sí, qué yo más creo hayan que percibido. sí, completamente. Ahora que la volví a ver, pues el machismo está impregnado en toda la cinta, ¿no? Es muy notorio
Y me queda esa duda a mí, si esa fue grabado con esa intención o realmente Dino Risi, que es el director de esta película, y junto con los guionistas decidieron que fuese así, ¿no? Eh, Digo, eso es uno de los pocos aspectos que aborda la película, ¿no? Yo creo que también aborda mucho sobre los personajes en sí, que son Bruno y Roberto es el estudiante, Bruno es el señor. Pues yo creo que entran en se conocen de una forma muy absurda, ¿no? Que es yo no Sí. sabía que existía esta festividad en Italia, bueno, como una día feriado, ¿no? Que es el 15 de agosto, que es un éxodo de personas de Italia que viajan a las playas, ¿no? Y abarrotan las playas esos días, que es el Ferragosto o algo así, le dicen en la película. Entonces, a mí se me hizo muy curioso, dentro de todo, ver esa Roma, pues, desértica, ¿no? Tiene unas tomas que uno, con su nulo conocimiento de las ciudades, de cómo son, pues yo imagino Roma atiborrado de gente todo el año, ¿no? Entonces, podemos ver incluso cómo pasa por el Vaticano y está vacío y todos los negocios cerrados, ¿no? Entonces, eso me parece fabuloso. Yo no sé si sea así el 15 de agosto en Italia, probablemente en los 60 lo fue, pero ahora lo veo muy complicado, ¿no? Que lo sea. Eh, Además, bueno, esta forma absurda en la que se conocen los personajes y cómo te hacen a ti, espectador, montarte junto con ellos en un viaje que no sabes qué va a pasar. Es ni siquiera Bruno, ni el estudiante, ni el espectador saben o pueden divisar más o menos en lo que acaba un poco la historia. Al menos a mí me pasó. No sé ustedes qué sensación les haya traído este encuentro tan absurdo y este viaje tan, al principio muy frenético, ¿no? Muy rápido y después hay momentos de lucidez donde nos damos cuenta de cómo son los personajes, de qué cosas les preocupa, de, no sé, de sus problemas en general y nos hacen entrever que tal vez Bruno y Roberto no son tan diferentes, ¿no? El mensaje es claro, ¿no? Bueno, dentro de todo esto, pues tenemos a los dos personajes principales que son al principio son lo contrario, ¿no? Uno es un estudiante muy disciplinado, al parecer, muy reservado, tímido, y pues es a la mitad de la película, más o menos, cuando pues el estudiante se da cuenta que a lo mejor está desperdiciando parte de su vida. En, bueno, lo hace reflexionar, ¿no? Y es que, pues, no sé si sea así la idiosincrasia del italiano, vivaracho, alegre, hasta coqueto, ¿no? Ojo alegre. Se ve en la película, muchas actrices muy guapas, ¿no? Entonces, pasan ahí al lado de él y pues empiezan a platicar con ellas a pesar de que es casado, ¿no? Y bueno, el otro pues es un cuarentón, ya vivió. Y bueno, como dice Gaona, pues en el trama de la película pues pareciera ser que no es casado, ¿no? Que disfruta de la vida como un solterón y pues grata sorpresa que se lleva uno. Entonces creo Bueno, que la en impresión realidad de... está separado, ¿no? ¿Cómo? En realidad él dice que está separado y lleva separado de su mujer un buen rato, ¿no? Como que se menciona en alguna parte de la película y Sí, cuando como su llega a su situación casa, amorosa. pero duermen juntos todavía, va ahí a su casa. Es algo muy... A lo mejor en estos tiempos todavía se sigue dando, ¿no? Pero sí es una situación muy, muy, muy extraña. Como en toda la película también, yo creo que es muy, te va integrando más a la película.
te va absorbiendo más, ¿no? Porque quieres saber más sobre la vida de uno, tanto de uno como del otro, ¿no? Y te vas dando cuenta de la evolución que tiene este Roberto, el estudiante, cómo va pues desarrollándose, ¿no? Y en menos de un día logra lo que hasta yo creo que logra, aprende a manejar porque le pregunta a él que si sabe manejar y le dice que no, que si fumaba, que si tomaba y nada de eso hacía, ¿no? Entonces en menos de 24 horas tuvo una metamorfosis Bruno, no, Roberto, espectacular, ¿no? Entonces eso se logra ver dentro del filme. Sí, yo creo que eso es parte del mensaje porque pues te hace preguntar justo eso de qué es lo que está haciendo pues cada espectador con su existencia, ¿no? Como de que si realmente vale la pena lo que estás haciendo o si realmente es lo que quieres hacer, lo que estás haciendo. Como ahí que él pues lo es un estudiante pues que se ve que vive tranquilo y de repente empieza a vivir una vida desbordada, como dice Fer, que en muy poco tiempo, cosas que yo me imagino que el personaje nunca se imaginó vivir, o al menos así está planteado. Sí, y sobre todo, yo creo que también siempre seguimos aunque seguimos estos dos personajes todo el tiempo, entre Bruno y Roberto, pero logramos develar más de lo que piensa, ¿no? Roberto, en este caso, y nulamente de lo que piensa, o casi, yo creo que nunca sale un pensamiento de Bruno, sino siempre acciones. Entonces yo creo que Roberto ahí toma el papel como de conciencia y de alguna forma logramos, logra congeniar más el personaje con la persona que está viendo la película, que el propio Bruno, que Bruno es incluso, bueno, a mí me parece una persona difícil, irritante, yo podría decirlo. Eh, Probablemente sea su propósito, ¿no? Que sea así. Pero lo interesante de Roberto es que podemos verlo, sus envidias, porque llega a tener comentarios de envidia hacia Bruno, eh, de sorpresa, de dudas existencialistas, un poco de lo que está haciendo en su vida, como acaban de decir ustedes dos. Y no sé, yo ahora que la vi, coincido un poco con Auna, que el último tercio, digamos, incluso el final, me parece ya un poco, no sé cómo decirlo, no es forzado, sino que, Como que ya no se sabe cómo terminar la película. exacto, sí, es ese sentimiento, porque están todos en la playa disfrutando y como que ya todo está bien, y uno viendo la película se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo va a culminar, no? ¿Cuál va a ser eh, qué van a hacer? ¿Van a seguir viajando por toda Italia o ya Roberto se va a convertir en un Bruno en potencia? Y entonces llega esta parte de final, ¿no? Que yo Trágica. sí ahora la siento un Sí, sí, poco, ajá, como que rompe con, pues, con el hilo temático que traía, pues entre ellos que hasta hace poco eran desconocidos y justamente lo dice este Roberto, que es más fácil hacerse amigo de un desconocido que de alguien que conoces desde hace mucho tiempo. yo no sé si fue un final fácil. Yo creo que no lo es, ¿verdad? En mi opinión, sobre Ujú. todo por tocando la película en la corriente cinematográfica en la que está, ¿no? Que es este estilo de hacer comedia, incluso se llama comedia a la italiana, ¿no? Y fue a hacer cine, pues sí, desde los 50 hasta los 70 de comedias. Entonces yo creo que la forma en la que acaba es precisamente eh, darle un reversazo a lo que se estaba haciendo en este estilo de cine, a mí me parece. Entonces, no deja de ser una película de comedia a la italiana, pero con un final muy trágico.
ese es un gran encanto que tiene la película. Tal vez para unos les sea el final pésimo, a mí me parece ideal. Técnicamente, sí, en una parte de la playa sentía que ya tenía curiosidad de saber cómo iba a acabar. No sabía, no tenía idea. Yo ya quería el final. Eso. Y mi ser crítico y de espectador ya quería el final y no me lo daban. Y yo decía, ya es suficiente, ya sabemos que Bruno es un patán y que su vida, su hija le dijo que era un vencedor y que hay muchas cosas buenas en su vida, pero al final creo que está igual que Roberto, o peor, ¿no? Los dos están como perdidos, pero simplemente uno ha vivido más. Pero lo que sí es un hecho es de que, pues la película da un gran mensaje, ¿no? Al final, creo yo que, les digo, o sea, para mí fue un lapso muy sentimental, esa parte de, pues sí, ¿no? Dar el mensaje de ver qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas y qué realmente vale la pena, ¿no? Entonces, pues sí, digo, no sé técnicamente cómo veas técnicamente la película, o sea, la realización, tanto de las escenas como de los escenarios. Eh, bueno, a mí me parece muy bueno. A mí me encanta, no deja de ser una road movie, ¿no? La parte Ujú. de cuando rebasa a Bruno, todas esas escenas rápidas que van en el coche, a mí me encantan, me gustan los road movies en general, entonces a mí personalmente me gusta mucho. Como dijo Gauna en el principio, hay, se nota en qué época estás, ¿no? O sea, te sitúa bien, que hay mucha liberación en muchos aspectos, ¿no? Y te lo deja saber en cada lugar que van, en el bar, en la playa, en la misma casa, ¿no? Las actitudes de las personas. Entonces, yo creo que está muy bien ambientado. No sé qué más agregar. ¿Ustedes? Sí, yo creo que pues, esta película es muy, con mucho movimiento. No, creo que no tiene, o si tiene, seguramente son muy pocas las tomas fijas que tiene, pero la mayoría es cámara en movimiento y personajes en movimiento. Todo el tiempo persiguiendo, persiguiendo y Exacto, persiguiendo. exacto. Yo Y creo al que, final, pues no sabes qué persiguen porque realmente no tienen como un objetivo. yo creo que lo que acabas de decir es importantísimo. Es precisamente la metáfora, ¿no? La película. Los dos están perdidos, se encuentran, absurdo, y tienen este vehículo y están persiguiendo algo que nadie sabe qué es. A mí también me parece una gran metáfora empezar así la película con una canción de Bebop y yo creo que te lo dice todo ahí. Yo creo que es una película importante, interesante de ver. Ojalá que los que estén viendo esto que puedan verla. Está muy accesible en YouTube. Opino lo mismo, que es una película muy recomendada, sobre todo para toda la gente que cree que tiene bien definido el ritmo, el rumbo de su vida o que se siente decidida a hacer lo que está haciendo. Yo me quedo también con las postales de esa Italia campestre. Creo que el director, pues no, sería muy bueno analizarlo también. No sé en qué se haya inspirado. Entonces me deja muy buenas sensaciones, también personales, fue muy reflexiva para mí, muy emotiva, ¿no? Sobre todo por lo que estamos viviendo ahorita. Es interesante eso último que mencionas porque ahí habla de la soledad, pero no de la soledad que estamos viviendo ahora. Es como de una soledad como contigo mismo. Sí, De, Un vacío, ¿no? exacto, es como, pues como un vacío existencial, se podría decir, ¿no? pues es un vacío, ajá, un vacío de tu propia existencia, ¿no?
Pues yo también, bueno, la recomiendo ampliamente. Creo que es una gran película. Digo, si quieren ver ustedes un paisaje de los 60 por Italia y sentirse en esa época campestre, pues adelante. Es una, es una invitación a que puedan visitar esa época. Sobre la película, pues el guión es muy bueno, ¿no? Las tomas que tiene también, les digo, sobre Italia. Y pues la película es una reflexión hacia la vida, creo yo, ¿no? Digo, no estamos aproximadamente 70 años de esa película, pero pues ya existen esos problemas existenciales, ¿no? Sobre la soledad, sobre qué es lo que se quiere hacer de esta vida, ¿no? Que nada más es una oportunidad